Inés se encontraba en su modesta casa, un pequeño refugio que había sido testigo de su vida y de los momentos más significativos que había compartido con su hija Valeria. Las paredes estaban adornadas con fotografías en blanco y negro, recuerdos de tiempos felices, cuando la risa de Valeria resonaba en cada rincón. En una de esas imágenes, una niña de rizos dorados sonreía, con sus mejillas sonrojadas del frío de un invierno que parecía lejano. Inés sostenía esa foto entre sus manos arrugadas, sintiendo como la nostalgia la invadía como una ola imparable. ¿Dónde habrás estado, mi niña?, susurró Inés, con la voz entrecortada. Su corazón latía con fuerza al pensar en el reencuentro que había estado planeando durante semanas. La idea de ver a Valeria, de abrazarla nuevamente, le llenaba de una mezcla de emoción y temor. Habían pasado tantos años desde que la joven había decidido emprender su propio camino, un camino que, por lo que sabía, la había llevado a una vida de lujos y éxitos. Pero para Inés, siempre había sido su hija, la pequeña que había criado con tanto amor y sacrificio. Mientras se sentaba en su viejo sillón, Inés miró por la ventana. El cielo estaba despejado, y la luz del sol iluminaba el pequeño jardín que había cuidado con esmero. Las flores, que habían florecido a pesar de las dificultades, parecían reflejar su propio deseo de renacer. Con un suspiro profundo, tomó la decisión que había estado posponiendo. Necesitaba ver a Valeria, necesitaba saber si aún había un lugar para ella en el corazón de su hija. Voy a hacerlo, decidió en voz alta, como si al pronunciarlo, la convicción se afirmara en su interior. Se levantó y comenzó a preparar su mochila. Solo llevaría lo esencial: un par de mudas de ropa, su álbum de fotos y, por supuesto, una carta que había escrito para Valeria, llena de amor y de disculpas por los años de silencio. Al día siguiente, Inés tomó el tren hacia la ciudad. El trayecto le pareció interminable. Mientras el paisaje se deslizaba por la ventana, sus pensamientos danzaban entre recuerdos y expectativas. Se imaginaba el abrazo cálido de Valeria, cómo su hija se sorprendería al verla aparecer en su vida de nuevo. Pero también la inquietud se instalaba en su pecho. ¿Y si Valeria la había olvidado? ¿Y si ya no había amor entre ellas? ¿Qué tal si no le gusta lo que ve?, murmuró para sí misma, recordando las historias de lo que había oído sobre la vida de su hija. La exitosa empresaria que había construido una fortuna, que vivía en una mansión elegante, que parecía haber dejado atrás la vida sencilla que habitaron juntas. Inés se sintió insignificante al pensar en eso, como si su humildad fuera un lastre que Valeria ya no podría soportar. El tren se detuvo con un chirrido y, al bajarse, Inés quedó deslumbrada por la vorágine de la ciudad. Las luces brillantes, los coches lujosos y la gente apresurada la hicieron sentir pequeña en un mundo que parecía ajeno. Sin embargo, su determinación la llevó a caminar hacia la dirección que había memorizado. La mansión de Valeria no estaba muy lejos, y pronto se encontró frente a una imponente puerta de madera, adornada con detalles dorados que reflejaban la opulencia del lugar. Inés tomó un momento para reunir sus pensamientos. Su corazón latía con fuerza, y sus manos temblaban ligeramente mientras se acercaba a la puerta. Con un gesto temeroso, tocó el timbre. El sonido resonó en el silencio abrumador, y su mente se llenó de posibilidades. ¿Qué pasaría cuando Valeria abriera la puerta? ¿Reconocerá a su madre? ¿La abrazará como antes? Esperó, sintiendo como el tiempo se estiraba en ese instante. Finalmente, la puerta se abrió, revelando a Valeria, quien, en ese momento, se convirtió en el reflejo de todas las esperanzas y temores de Inés. La joven lucía hermosa, con un elegante vestido que acentuaba su figura. Sin embargo, la expresión en su rostro era una mezcla de sorpresa y algo que Inés no pudo identificar al instante. Era como si Valeria estuviera mirando a una extraña, y eso le rompió el corazón. «Mamá», dijo Valeria, su voz era un susurro, pero no había calidez en ella. En lugar de abrir los brazos, la joven se quedó en la puerta, con una postura rígida que hablaba de una barrera que había crecido entre ellas a lo largo de los años. «Hola, hija», respondió Inés,
tratando de mantener la voz firme, a pesar del nudo en su garganta. He venido a verte. Valeria la miró de arriba a abajo, como si la evaluara. Inés sintió que cada segundo se convertía en un pequeño eternidad. Con un gesto impersonal, Valeria se apartó un poco, haciéndole espacio para que entrara. «Pasa», dijo, pero su tono carecía de la calidez que Inés había esperado. Al cruzar el umbral, Inés se sintió como si ingresara a un mundo completamente diferente. La mansión estaba decorada con un gusto exquisito, cada rincón hablaba de riqueza y éxito. Sin embargo, en medio de todo eso, la soledad de su corazón se hacía más evidente. Valeria se movía con rapidez, ofreciendo un té que Inés aceptó con gratitud, aunque el sabor del líquido caliente no lograba calmar su nerviosismo. «¿Cómo has estado?», preguntó Inés, tratando de romper el hielo y encontrar un terreno común. «Bien, ocupada, trabajando mucho», respondió Valeria, evitando mirar a su madre a los ojos. Su tono era cortante, como si cada palabra tuviera que ser medida. Inés sintió un escalofrío al percibir la distancia que había crecido entre ellas. «Siempre has sido una trabajadora», dijo Inés, intentando sonreír, recordando a la pequeña Valeria que soñaba con ser alguien importante. «Me alegra saber que estás bien». Silencio. La conversación se estancó, y la incomodidad era palpable. Inés se sintió como una intrusa en la vida de su propia hija, una figura del pasado que había sido olvidada. Intentó mencionar a su difunto esposo, el padre de Valeria, con la esperanza de que el recuerdo pudiera crear un puente entre ellas, pero Valeria cambió de tema abruptamente. «Mamá, tengo cosas que hacer», dijo, mirándola con una mezcla de impaciencia y desdén. «No tengo tiempo para recordar el pasado». Inés sintió que el dolor se apoderaba de su pecho. La pequeña que había criado con amor parecía haber desaparecido, reemplazada por una mujer fría y centrada solo en lo material. Se preguntó si alguna vez Valeria había sentido lo mismo por ella, si alguna vez había pensado en su madre como alguien importante en su vida. Su corazón se hundió en la tristeza mientras contemplaba la realidad de su situación. «Valeria, Inés comenzó, pero la joven la interrumpió. «Mamá, de verdad necesito concentrarme», dijo, su tono se volvía cada vez más cortante. Inés sintió que las palabras se le atascaban en la garganta. El amor que había traído con ella se sentía distante, como un eco en un vasto vacío. Se dio cuenta de que la visita que había imaginado, llena de abrazos y risas, se estaba convirtiendo en una amarga realización de lo que habían perdido. Mientras la tarde avanzaba, Inés se dio cuenta de que Valeria había cambiado más de lo que había imaginado. La joven que había conocido, llena de sueños y amor, parecía haber sucumbido ante un mundo que valoraba lo superficial por encima de lo esencial. La distancia entre madre e hija se hacía más evidente y dolorosa. Inés intentó hablar de su vida, de los pequeños logros y las alegrías simples que había encontrado, pero Valeria la interrumpió de nuevo. En un momento de frustración, Inés no pudo evitar preguntar lo que había estado en su mente desde el primer instante. «¿Aún me amas?», preguntó, su voz temblando con la vulnerabilidad que sentía. En ese instante, el silencio se hizo denso, como una niebla que envolvía el ambiente. Valeria la miró, y en su mirada había una mezcla de sorpresa y confusión, pero no había respuesta. La tensión se palpaba en el aire, y el amor que Inés había esperado se sentía más lejano que nunca. Su corazón, que antes había latido con esperanza, ahora se sentía pesado, como si el peso de los años y las decepciones se hubiera apoderado de ella. La historia que habían compartido, las risas, los abrazos, todo parecía un sueño lejano, y la realidad que enfrentaba era un abismo que no sabía si podrían cruzar juntas. Inés respiró hondo mientras la puerta de la mansión se abría lentamente. A través de la abertura, su hija Valeria se asomó, sus ojos grandes y oscuros reflejando una mezcla de sorpresa y desdén. La expresión en su rostro hizo que el corazón de Inés se hundiera. En un instante, todas las esperanzas que había traído consigo parecieron desvanecerse. «Hola, Valeria», logró articular Inés, su voz temblando apenas.
Valeria, con un gesto que parecía más una invitación a entrar que un abrazo cálido, se apartó un poco. Inés sintió un escalofrío recorrer su espalda al cruzar el umbral de la casa que había visto solo en fotos. El olor a caramelo y fragancias de alta gama invadió sus sentidos, opacando el aroma familiar de su hogar. ¿Qué te trae por aquí?, preguntó Valeria, su tono cortante como un cuchillo. Inés se quedó quieta por un momento, sintiendo la tensión en el aire. Todo lo que había imaginado sobre este encuentro se desmoronaba. Quería verte, hija. Han pasado tantos años. La voz de Inés se desvaneció ante la mirada fría de Valeria. Sí, ya veo. Valeria se cruzó de brazos, como si se protegiera de algo que no podía nombrar. No sabía que planeabas venir. Inés sintió que su corazón se encogía. La distancia emocional era palpable, como si un océano los separara a pesar de estar en la misma habitación. ¿Puedo pasar?, preguntó Inés, su voz apenas un susurro. Valeria se apartó un poco, permitiendo que su madre entrara. El vestíbulo era vasto, adornado con muebles lujosos y decoración moderna que hacían sentir a Inés como si hubiera entrado en un mundo completamente ajeno. Su mirada se desvió hacia un cuadro en la pared, una pintura abstracta que no podía entender. ¿Te gustaría un té?, preguntó Valeria, su voz aún careciendo de calidez. Sí, por favor. Inés intentó sonreír, pero la expresión de su hija la desarmaba. Mientras Valeria se dirigía a la cocina, Inés observaba los detalles del lugar. Todo era tan diferente de su humilde hogar: el brillo de los objetos, la pulcritud del espacio, la ausencia de los recuerdos que había cultivado con tanto amor y esfuerzo. Un nudo se formó en su estómago. Aquí tienes, dijo Valeria, regresando con 2 tazas de té humeante. Se sentaron en un salón que parecía diseñado para impresionar, más que para vivir. Es un lugar hermoso, comentó Inés, intentando romper el silencio. Gracias, respondió Valeria, aunque su voz no reflejaba el mismo entusiasmo. Inés tomó un sorbo de su té, sintiendo el calor en su interior, pero la frialdad de Valeria era un hielo que no podía derretir. La conversación parecía fluir de forma artificial, como si ambas estuvieran interpretando un papel en una obra que no deseaban protagonizar. He estado bien, dijo Valeria, como si necesitara justificar su vida. El negocio va bien. Estoy en una importante negociación ahora. Inés asintió, sintiendo que cada palabra de su hija se convertía en una barrera. Me alegra oír eso. ¿Y cómo está tu padre?, preguntó, sin pensar, esperando que la pregunta provocara algún tipo de conexión. Valeria se tensó de inmediato, su expresión cambiando. No quiero hablar de él, cortó Valeria, dejando claro que el tema era tabú. Inés sintió un golpe en el pecho. La mención de su difunto esposo, el hombre que había trabajado incansablemente para brindarles lo que tenían, había causado una especie de explosión emocional en su hija. Solo quería saber. Inés intentó suavizar la situación. Siempre fue un buen hombre. Ya no importa, respondió Valeria con brusquedad, dejando a Inés en un mar de confusión. La incomodidad se hizo tan densa que casi podía tocarse. El silencio que siguió fue ensordecedor. Inés buscó algo más que decir, algo que pudiera romper la barrera que se había formado entre ellas. Recuerdo cuando era pequeña y solíamos hacer galletas juntas en la cocina. Inés sonrió, recordando aquellos momentos de felicidad. Te encantaba jugar con la masa. Valeria miró por la ventana, como si buscara una salida. Eso fue hace mucho tiempo, mamá, dijo con desdén. La vida no es solo recuerdos. Inés sintió un dolor punzante en su corazón. Había llegado con la esperanza de revivir esos momentos, de reconstruir algo que había sido destruido por el tiempo y la distancia, pero la realidad era que Valeria no parecía interesada en mirar hacia atrás. Valeria, yo solo quiero saber cómo estás. No he estado presente en tu vida, pero su voz se quebró. Te he echado de menos. Valeria la miró de reojo, sus ojos revelando un destello de confusión. ¿De verdad? ¿Me has echado de menos?, preguntó, su tono ahora un poco más suave, pero aún lleno de incredulidad. Sí,
respondió Inés, sintiendo lágrimas asomarse a sus ojos. Todos los días. Valeria desvió la mirada, como si estuviera luchando contra sus propios sentimientos. No puedo hacer esto ahora, mamá. Tengo mucho en mi mente. Su voz era un susurro, casi quebrada. Inés sintió que el mundo se le venía encima. En ese instante, comprendió que la vida de su hija estaba llena de luchas que no conocía, batallas que había enfrentado sola mientras ella había estado a la distancia. Entiendo, dijo Inés, sintiendo que las palabras no eran suficientes. Pero estoy aquí. Estoy aquí para ti. Valeria la miró, y por un momento, el hielo entre ellas pareció derretirse. Pero la realidad de su vida, de las decisiones que había tomado, volvió a cerrar esa brecha. Mamá, no quiero que pienses que puedes entrar en mi vida así, como si nada. Hay cosas que no entiendes. Intenta explicármelas, por favor. Inés suplicó, su corazón latiendo con fuerza. La conversación se tornó más pesada, y en un intento de acercarse, Inés decidió hablar sobre su padre nuevamente. Él siempre estuvo orgulloso de ti. Quería que supieras que, sin importar lo que pasara, siempre estarías en su corazón. Valeria cerró los ojos, respirando hondo. No quiero hablar de él. La voz de Valeria era firme, pero Inés podría jurar que había un temblor en su tono. Solo quiero que sepas que lo recordamos con amor. Inés se atrevió a extender su mano hacia su hija, pero Valeria se apartó un poco, como si el contacto físico fuera un territorio prohibido. La tarde avanzaba, y el sol comenzaba a ocultarse, proyectando sombras largas en el salón. Quizás deberíamos dejarlo por hoy, sugirió Valeria, su voz más suave, pero aún cargada de una tristeza que Inés no podía ignorar. Por supuesto, respondió Inés, sintiéndose derrotada, pero aún aferrándose a una chispa de esperanza. Mientras Valeria se levantaba para llevar las tazas a la cocina, Inés se quedó sentada, mirando por la ventana. El cielo se teñía de tonos naranja y rosa, pero en su interior, todo era gris. La distancia entre ellas era inmensa, y a pesar del amor que Inés sentía, parecía que no había manera de acercarse a su hija. Todo lo que había sido antes se había perdido en los laberintos de la vida moderna, y la mujer frente a ella ya no era la niña que recordaba. Sin embargo, Inés sabía que no se rendiría. Había pasado demasiado tiempo sin Valeria como para dar marcha atrás ahora. Tenía que encontrar la manera de llegar a su corazón, de romper el muro que parecía inquebrantable. Valeria, dijo de repente, levantándose con determinación. Estoy aquí por ti. No importa cuánto tiempo tome, estoy dispuesta a luchar por nuestra relación. Valeria la miró, y en su expresión había algo que daba esperanza, aunque fuera tenue. No lo haré fácil, mamá, respondió Valeria, pero había un matiz diferente en su voz. Nunca he esperado que lo hagas, dijo Inés, sintiendo que las palabras finalmente comenzaban a abrir un camino para ellas. Tal vez, solo tal vez, había una oportunidad de reconstruir lo que se había perdido. La tarde avanzaba y la luz del sol se deslizaba suavemente a través de las ventanas de la lujosa mansión. Inés, con el corazón pesado, intentaba asimilar la frialdad con la que su hija Valeria la había recibido. La conversación había tomado un rumbo incómodo, y, mientras Valeria se acomodaba en un sillón de cuero negro, su mirada mostraba una mezcla de desdén y desinterés. Inés, estoy en medio de una importante negociación empresarial. No puedo perder tiempo en sentimentalismos, dijo Valeria, cruzando los brazos y evitando el contacto visual. La voz de su hija sonaba distante, como si estuviera hablando de un asunto trivial en lugar de referirse a su propia madre. Inés se sintió como una sombra en la habitación, insignificante frente a la figura exitosa que tenía ante ella. Lo entiendo, querida, pero solo quería saber cómo estás. ¿Cuánto tiempo ha pasado?, intentó Inés, su voz temblando ligeramente. Pero Valeria no pareció inmutarse, sumida en sus pensamientos sobre números y estrategias empresariales. El silencio se instaló entre ellas, cargado de una tensión que parecía casi palpable. Inés miró a su alrededor, observando los lujosos muebles y la decoración moderna de la mansión. Todo le resultaba ajeno, como un mundo del que había sido excluida.
¿Puedes dejar de hablar de cosas triviales? Realmente tengo cosas más importantes en las que pensar, espetó Valeria, su tono cortante como un cuchillo. Inés sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. La joven que había criado, llena de sueños y amor, se había esfumado, reemplazada por una mujer fría y centrada únicamente en el dinero. Valeria, solo quiero saber de ti. No he tenido noticias tuyas en años. ¿Por qué no me cuentas sobre tu vida, sobre tu trabajo? Sugirió Inés, tratando de encontrar un punto en común. Pero Valeria, visiblemente impaciente, interrumpió a su madre. ¿De verdad crees que tengo tiempo para eso? Hay mucho en juego aquí. No puedo distraerme con cosas del pasado, dijo, con un tono que dejaba claro que no había más espacio para la conversación. Inés sintió un nudo en el estómago. La distancia entre ellas se hacía cada vez más evidente, como si un abismo se hubiera abierto entre su amor maternal y el mundo en el que ahora vivía su hija. Pero, ¿no hay nada que te importe de lo que fui yo? ¿De lo que hicimos juntas? Preguntó Inés, su voz ahora cargada de emoción. Valeria ladeó la cabeza, como si la pregunta le resultara absurda. Eso es historia, Inés. Ahora tengo que mirar hacia adelante. No tengo tiempo para lo que fue, contestó, su mirada fija en el teléfono que vibraba en la mesa, esperando un mensaje que parecía más importante que la conversación con su madre. Inés sintió que su corazón se rompía en 1000 pedazos. Las palabras que había guardado durante tanto tiempo se quedaban atascadas en su garganta. Valeria, necesito saber, ¿aún me amas? La pregunta salió de sus labios como un susurro, pero resonó en la habitación como un grito. El ambiente se enfrió, y la tensión se hizo palpable. Valeria se quedó en silencio, su expresión se tornó seria. No había una respuesta inmediata, y eso fue más doloroso que cualquier palabra hiriente. ¿Qué importa eso ahora? Finalmente dijo Valeria, su voz más suave pero aún cargada de indiferencia. Lo que importa es lo que tengo que hacer ahora. No puedo distraerme, no puedo permitirme el lujo de pensar en eso. La respuesta fue un puñetazo en el estómago de Inés. La tristeza y la frustración la invadieron, y aunque quería gritar, las palabras se quedaron atrapadas en su interior. Yo solo quería que volviéramos a estar juntas, que pudiéramos hablar como antes, Inés murmuró, sintiéndose derrotada. La imagen de su hija, aquella niña sonriente que había conocido, parecía desvanecerse en sus recuerdos. ¿Cómo había llegado a esto? ¿Qué había pasado con el amor que una vez las unió? Valeria, al ver la angustia en los ojos de su madre, pareció finalmente inmutarse. No puedo cambiar el pasado, Inés. Y tampoco quiero que me lo recuerdes constantemente. Estoy en un lugar diferente ahora, y eso significa que tengo que actuar como tal, dijo, aunque en su tono había un matiz de cansancio. Inés sintió una punzada de desilusión. El contraste entre sus expectativas y la realidad la dejó sin aliento. ¿Es esto lo que realmente quieres, una vida en la que no hay lugar para tu madre? Preguntó, su voz cargada de emoción. Valeria se encogió de hombros, como si el tema no le importara lo más mínimo. Es lo que hay. La vida no es un cuento de hadas, Inés. Hay que ser realista, replicó Valeria, y Inés sintió que el abismo entre ellas se hacía más profundo. Si no puedo tenerte en mi vida como madre, al menos puedo intentar ser alguien que se mantiene a flote. No creo que te importe, pero estoy tratando de sobrevivir. Pero yo estoy aquí, Valeria. Estoy aquí para ayudarte, para ser parte de tu vida, imploró Inés, pero las palabras parecían resbalarse de la piel de su hija como agua. Valeria comenzó a revisar su teléfono nuevamente, buscando en la pantalla algo que la distrajera de la incomodidad de la conversación. Ya lo has dicho, Inés. No puedo permitirme distracciones. De verdad, espero que entiendas, respondió, su voz casi un susurro pero con un trasfondo de firmeza. Inés se sintió impotente, como si estuviera hablando con una extraña en lugar de su propia hija. La tarde se desvanecía, y la luz del día comenzaba a ceder ante la llegada de la noche. La atmósfera en la habitación se volvió densa, y la soledad de Inés se hizo más palpable. Miró por la ventana, observando cómo el sol se ocultaba en el horizonte, llevando consigo las esperanzas que había traído consigo. No sé si esto tiene sentido para ti, pero hay cosas que me gustaría compartir. Mi vida no ha sido fácil, pero siempre he pensado en ti, comenzó Inés, pero Valeria la interrumpió una vez más. Entiendo,
pero no estoy interesada en tus historias de vida. He construido la mía y no necesito que me la cuentes, dijo Valeria con frialdad, haciendo que Inés sintiera un escalofrío recorrerle la espalda. La distancia emocional parecía inalcanzable, y a cada palabra de su hija, Inés se sentía más pequeña, más insignificante. Está bien, Valeria. Solo quería que supieras que te amo y que siempre estaré aquí, si me necesitas, dijo Inés, con la voz quebrada por la emoción. Valeria la miró, y por un breve momento, Inés pudo ver una chispa de duda en sus ojos. Pero fue solo un destello efímero, rápidamente opacado por la dura realidad. Gracias, pero eso no cambia lo que soy ahora. Debo irme. Tengo una reunión, dijo Valeria, levantándose del sillón y dirigiéndose hacia la puerta. Inés sintió un vacío profundo en su pecho. La imagen de su hija, la niña que había amado y cuidado, se desvanecía ante sus ojos. Valeria, por favor. Inés comenzó a hablar, pero su hija ya había cruzado la puerta, dejándola sola en la habitación. La soledad la envolvió como una manta pesada, y las lágrimas comenzaron a caer por su rostro, cada una representando un trozo de su corazón roto. Aquel reencuentro, que había esperado con ansias, se convirtió en una prueba de la distancia que se había creado entre ellas. Con el corazón pesado, Inés se quedó mirando la puerta cerrada, sintiendo que el amor que había llevado en su interior a lo largo de los años se desvanecía lentamente, como el sol que se ocultaba en el horizonte. Inés salió de la mansión, sintiendo que el aire fresco del jardín la acogía como un abrazo. El sol comenzaba a ocultarse en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y púrpuras, pero su corazón estaba nublado por la tristeza y la decepción. Se sentó en un banco de madera desgastada, rodeada de flores que alguna vez había cultivado con su hija cuando eran felices juntas. El aroma de las flores la transportaba a tiempos más simples, tiempos en los que Valeria era solo una niña riendo y corriendo a su alrededor. Mientras contemplaba el paisaje, una figura familiar apareció ante ella. Era Clara, una antigua amiga de Valeria, a quien Inés no había visto desde que su hija se mudó a la ciudad. Clara se acercó con una sonrisa, pero al ver la expresión de Inés, su rostro se tornó serio. Inés, qué sorpresa verte aquí, dijo Clara, sentándose a su lado. ¿Cómo has estado? He venido a visitar a Valeria, respondió Inés, con la voz entrecortada. Pero, no ha sido fácil. Clara asintió, con una mirada comprensiva. Lo sé. He oído cosas. Valeria ha cambiado mucho desde que empezó con esos negocios. A veces me pregunto si realmente sabe en qué se está metiendo. Inés sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Qué quieres decir con eso?, preguntó, con un tono que mezclaba curiosidad y preocupación. He escuchado rumores sobre ella, dijo Clara, mirando a su alrededor como si temiera ser escuchada. Dicen que se ha involucrado en tratos turbios. La gente con la que se asocia no es de fiar, Inés. Hay quienes la ven como una amenaza. Las palabras de Clara resonaron en la mente de Inés, quien sintió que el suelo se deslizaba bajo sus pies. Pero, ¿por qué? Valeria siempre fue buena, llena de sueños. No entiendo cómo pudo llegar a esto. El dinero puede cambiar a las personas, respondió Clara, apretando los labios. Valeria ha hecho enemigos poderosos. Y si no tiene cuidado, podría perderlo todo, incluso su vida. Inés cerró los ojos, sintiendo una punzada de miedo en su corazón. No puede ser. Debo hacer algo. No puedo dejar que esto le pase. Sé que la amas, Inés, pero debes ser cuidadosa. No sé cómo reacciona cuando se siente amenazada. Puede que no quiera escuchar lo que tienes que decir. No me importa. Es mi hija. No puedo quedarme de brazos cruzados, replicó Inés, levantándose del banco con determinación. Gracias por informarme, Clara. Debo hablar con ella. Clara asintió, pero su expresión era de preocupación. Ten cuidado, por favor.
A veces, la verdad duele más de lo que uno espera. Inés se despidió de Clara con un gesto de la mano y se dirigió de nuevo a la mansión. Su corazón latía con fuerza, una mezcla de amor y miedo por su hija. Al entrar, la atmósfera era tensa, como si los ecos de su conversación con Clara todavía estuvieran flotando en el aire. Valeria, dijo Inés, al encontrar a su hija en la sala de estar, sentada en un sofá de cuero blanco, con el teléfono móvil en la mano. Necesito hablar contigo. Valeria levantó la vista, pero su expresión no mostraba interés. Ahora no, mamá. Tengo cosas más importantes que hacer. Esto es importante, insistió Inés, acercándose con un paso decidido. He escuchado cosas, Valeria. Cosas que me preocupan. Valeria frunció el ceño. ¿De qué hablas? De tus negocios. De la gente con la que te estás asociando. Clara me dijo que te has metido en problemas, que has hecho enemigos. Estoy asustada por ti, dijo Inés, sintiendo que la angustia la invadía. Valeria se levantó, cruzando los brazos sobre su pecho. ¿Y qué sabes tú de mis negocios? No tienes idea de lo que es este mundo. No puedes venir aquí y juzgarme sin saber nada. Soy tu madre. Solo quiero protegerte, respondió Inés, con la voz temblorosa. No quiero perderte, Valeria. ¿Protegerme? ¿Desde cuándo te preocupas por mí? Replicó Valeria, su voz llena de desdén. Te has mantenido alejada de mi vida durante años. ¿Ahora te importa? Inés sintió la herida abrirse de nuevo. No se trata de eso. Vine a verte, a intentar reconectar. Pero esto que estás haciendo, Valeria, no es bueno. Estás jugando con fuego. Valeria respiró hondo, intentando calmarse. Mamá, no necesito tus consejos. Estoy bien, tengo todo lo que quiero. ¿No es eso lo que siempre quisiste para mí? Quiero que estés feliz, pero no a costa de tu seguridad. El dinero no lo es todo. Estoy aquí porque te amo, y eso no ha cambiado, dijo Inés, sus ojos llenos de lágrimas. Valeria se giró, mirando por la ventana, como si quisiera escapar de la conversación. No entiendo por qué insistes en hacer esto tan complicado. Mi vida no es un cuento de hadas, y no puedo vivir de recuerdos. Inés sintió que su corazón se rompía. No estoy diciendo que lo sea. Solo quiero que reflexiones sobre lo que estás haciendo. No quiero que te pase nada malo. ¡Basta!, exclamó Valeria, volviéndose hacia su madre con furia. No soy una niña. Puedo cuidar de mí misma. Si no puedes aceptar eso, entonces quizás deberías haberte quedado en casa. Las palabras de Valeria fueron como un puñetazo en el estómago de Inés. Se sintió pequeña, despojada de su papel de madre. Sin embargo, el amor que sentía la impulsó a mantenerse firme. No puedo quedarme callada. Si hay algo que pueda hacer para ayudarte, lo haré. Pero tienes que ser honesta conmigo, dijo Inés, intentando mantener la calma. Valeria, aún enojada, desvió la mirada. No tengo tiempo para esto, mamá. Tengo reuniones y cosas que atender. No puedo permitirme distraerme. Inés suspiró, sintiendo que todas sus esperanzas se desvanecían. Entiendo que tienes una vida ocupada, pero ¿no podemos hablar de esto más tarde? No quiero que nuestra relación se base en la distancia y la indiferencia. Valeria, con una mueca de desdén, simplemente se dio la vuelta y se dirigió hacia el pasillo. Inés sintió que su mundo se desmoronaba. La puerta se cerró tras Valeria con un golpe sordo, y se quedó sola en la sala, rodeada de un silencio que la envolvía como una niebla densa. Mientras Inés se sentaba en el sofá, las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. Se sentía impotente y herida, atrapada entre el amor incondicional por su hija y la realidad amarga de lo que Valeria había llegado a ser. La angustia le oprimía el pecho, pero sabía que no podía rendirse. Su amor por Valeria debía ser más fuerte que el dolor que ambas estaban sintiendo. Fue entonces cuando decidió que no podía permitir que las cosas quedaran así. Si Valeria no quería escucharla,
Entonces tendría que encontrar otra manera de protegerla. Las palabras de Clara resonaban en su mente, y sabía que el tiempo se estaba acabando. Con determinación renovada, Inés se levantó y se dirigió a la cocina, dispuesta a encontrar respuestas, tal vez, una manera de salvar a su hija. La noche había caído sobre la mansión de Valeria, y la luna brillaba intensamente, iluminando el jardín que, a pesar de su belleza, se había convertido en un lugar de inquietud para Inés. Desde su habitación, la anciana escuchó ruidos extraños, susurros y risas en la oscuridad. Con el corazón latiendo con fuerza, sintió que algo no estaba bien. Se levantó de la cama y, con pasos silenciosos, se acercó a la ventana. A través de la cortina, vislumbró unas sombras moviéndose en el jardín. Con cautela, decidió salir. Abrió la puerta de la casa y se adentró en el jardín, sintiendo la brisa fría que la envolvía. Se escondió tras un seto, su corazón palpitando en su pecho mientras trataba de entender lo que estaba sucediendo. Allí, en la penumbra, vio a varios hombres reunidos, hablando en voz baja. La tensión en el aire era palpable. «No podemos seguir así», dijo uno de ellos, su voz grave resonando en la noche. «La última entrega tuvo problemas. Necesitamos que Valeria cumpla con lo prometido, o las cosas se pondrán difíciles». Inés contuvo la respiración, incapaz de procesar lo que estaba escuchando. Chantajes, amenazas, las palabras flotaban en el aire como un eco ominoso. No podía creer que su hija estuviese envuelta en algo tan peligroso. Se esforzó por escuchar más, sus manos temblando de miedo. «Ella cree que puede salir de esto sola», replicó otro hombre con desdén. «No entiende que hay consecuencias. Si no actúa pronto, no habrá forma de salvarla». La madre, oculta en su refugio, sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Valeria había cambiado tanto, se había alejado de la niña soñadora que una vez conoció. Ahora, las sombras de esos hombres amenazantes se cernían sobre su vida, y la desesperación comenzó a apoderarse de Inés. Sin poder soportar más la incertidumbre, decidió que debía advertir a Valeria. Con paso decidido, regresó a la mansión, su mente girando en la búsqueda de las palabras adecuadas. Al entrar, encontró a su hija en la sala, inmersa en su trabajo, mirando la pantalla de su computadora con una intensidad que le resultaba inquietante. «Valeria», dijo Inés, tratando de mantener la calma. «Necesito hablar contigo. Es urgente». Valeria levantó la vista, pero su expresión era de impaciencia. «¿Qué pasa, mamá? No tengo tiempo para charlas. Estoy ocupada con un proyecto importante. He visto algo en el jardín, algo que te puede poner en peligro». Inés insistió, la preocupación en su voz resaltando cada palabra. «Hay hombres allí, hablando sobre ti». Valeria frunció el ceño, claramente escéptica. «¿Hombres? ¿Qué tipo de hombres? ¿Estás segura de que no te lo has imaginado?» Inés sintió que la frustración burbujeaba dentro de ella. ¿Cómo podía su hija ser tan insensible ante un peligro inminente? «No estoy imaginando nada», dijo con firmeza. «He escuchado lo que decían. Hablaban de chantajes y amenazas. Tienes que creerme». Valeria se cruzó de brazos, su rostro tenso. «Mamá, a veces te preocupas demasiado. Siempre has sido pesimista. No quiero que tu ansiedad me afecte. Estoy bien, estoy en control». La negativa de Valeria fue como un golpe para Inés. La distancia entre ellas se sentía más amplia que nunca, y la angustia de la madre creció al ver que su hija no solo desestimaba su preocupación, sino que también la acusaba de ser la fuente de su malestar. «Valeria, por favor», imploró Inés, las lágrimas asomando en sus ojos. «Solo quiero protegerte. Te amo y no quiero que te pase nada malo». Valeria, visiblemente molesta, se volvió hacia la computadora, ignorando a su madre. «Ya te he dicho que estoy ocupada. Si no tienes nada más que decir, por favor, déjame trabajar». El corazón de Inés se rompió en mil pedazos al escuchar esas palabras. La soledad la envolvió, y sintió que estaba perdiendo a su hija una vez más, esta vez de una manera irremediable.
¿Cómo podía hacerle entender el peligro real que la acechaba? Se dio la vuelta, sintiendo que no tenía más fuerzas para continuar la conversación. En su mente, una idea surgió como un destello de esperanza. Si Valeria no quería escucharla, entonces tendría que actuar por su cuenta. Esa noche, mientras el silencio envolvía la mansión, Inés no pudo dormir. Las imágenes de los hombres en el jardín la atormentaban. Se levantó y comenzó a buscar en su viejo baúl, donde guardaba recuerdos de tiempos mejores. Encontró algunas cartas y documentos, cosas que había querido mostrarle a Valeria, pero que nunca había considerado apropiadas. Decidida, empezó a escribir una carta de su puño y letra, explicando lo que había visto y lo que sentía. Sabía que, aunque Valeria no le daba importancia a sus palabras, un mensaje escrito podía calar hondo en su corazón. Mientras escribía, recordó momentos de su infancia, cuando Valeria era una niña dulce y cariñosa. Las lágrimas comenzaron a caer, y con cada palabra, Inés trataba de transmitir no solo su preocupación, sino también su amor incondicional. Al amanecer, decidió dejar la carta en la mesa de su hija, con la esperanza de que al menos la leyera. Con un suspiro profundo, se preparó para enfrentar un nuevo día, sintiéndose más decidida que nunca a proteger a su hija, incluso si eso significaba ir en contra de sus deseos. Cuando Valeria se despertó, encontró la carta en la mesa. Curiosa, la tomó y comenzó a leer. Las palabras de su madre resonaban en su mente, pero la incredulidad aún la mantenía a distancia. Sin embargo, a medida que leía, algo dentro de ella comenzó a cambiar. La preocupación de Inés era palpable, y el amor que emanaba de cada línea hizo que su corazón se estremeciera. «Mamá», susurró Valeria, sintiendo un nudo en la garganta. «¿Por qué no me dijiste esto antes?» Afuera, la vida continuaba su curso, pero en el interior de la mansión, una batalla silenciosa se libraba entre el amor y la negación. La historia de madre e hija estaba lejos de concluir, y el destino aguardaba en las sombras, listo para desvelar verdades ocultas. Inés respiró hondo. Su corazón latía con fuerza mientras enfrentaba a Valeria en el elegante salón de la mansión. La tensión en el aire era palpable, como si cada palabra que iban a pronunciar pudiera romper el frágil hilo de conexión que quedaba entre ellas. «Valeria, tengo que hablar contigo», empezó Inés, su voz temblorosa pero firme. «Vi a unos hombres en el jardín. Estaban hablando de cosas peligrosas. Tienes que escucharme». Valeria, con los brazos cruzados y una mirada defensiva, se mostró reacia. «¿Qué quieres que haga, mamá? ¿Que me asuste por unos desconocidos? No tengo tiempo para esto». Su tono era arrogante, y eso hizo que Inés se sintiera aún más herida. «Pero, Valeria, no entiendes el riesgo. No soy solo tu madre, soy alguien que se preocupa por ti. Estos hombres no son de fiar», insistió Inés, sintiendo que la urgencia de su mensaje apenas lograba atravesar la muralla de indiferencia que su hija había erigido. Valeria, al fin, dejó caer los brazos y miró a Inés con una mezcla de frustración y resignación. Está bien, está bien. Quizás sí estoy en problemas. Pero no puedo simplemente salir corriendo de aquí. Tengo un negocio que manejar. Todo lo que he construido está en juego, y no puedo permitir que nadie me detenga». Las palabras de Valeria resonaron en el alma de Inés. La joven que había criado no era la misma que estaba frente a ella. La ambición y el deseo de éxito habían oscurecido su visión del mundo. Pero había algo más, un destello de vulnerabilidad que Inés reconoció en su hija. «¿Y si te ayudo? He estado ahorrando algo de dinero. Podríamos salir de esta situación juntas», dijo Inés, sus ojos llenos de esperanza. Valeria frunció el ceño, considerando la oferta. «¿De verdad crees que tu dinero puede ayudarme? Es mucho más complicado que eso. Estoy metida hasta el cuello, mamá. Quizás no lo sepas, pero tu madre no es tan débil como crees. He enfrentado muchas cosas en mi vida, y estoy dispuesta a enfrentar esto contigo», respondió Inés, sintiendo que el amor que creía perdido empezaba a renacer en su interior. «Si decidimos actuar, necesitamos un plan», dijo Valeria, con un tono más conciliador. «No podemos simplemente salir corriendo. Eso solo llamaría más la atención». Inés asintió, sintiendo que la conexión entre ellas volvía a formarse, aunque lentamente.
Podríamos ocultarnos en mi casa por un tiempo. Nadie te buscaría allí, lo sé. Además, podríamos hablar con un abogado que pueda asesorarte sobre tu situación. Valeria se quedó en silencio, reflexionando sobre la propuesta de su madre. La idea de regresar a la modesta casa donde había pasado su infancia le parecía nostálgica, pero también aterradora. Es una opción, aunque no sé si será suficiente, admitió. Lo importante es que estamos juntas en esto. Nunca he dejado de amarte, Valeria, aunque a veces parezca que no lo hago, dijo Inés, su voz llena de emoción. Valeria miró a su madre, y por un momento, el orgullo y la resistencia que la habían mantenido alejada de ella comenzaron a desvanecerse. Lo sé, mamá. Lo sé. Y tengo que ser honesta contigo. He estado haciendo cosas de las que no estoy orgullosa. Este negocio no es lo que parece. He estado involucrada en algo muy oscuro. Inés sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Qué quieres decir con oscuro?, preguntó, su voz casi un susurro. Dinero sucio, conexiones peligrosas. He estado tratando de salir de esto sola, pero se ha vuelto incontrolable, confesó Valeria, mirando al suelo como si la culpa la aplastara. No sé si podré salir de esto sin ponerme en peligro a mí misma y a quienes amo. Inés sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Tienes que dejarlo, Valeria. Necesitas ayuda. Y yo estoy aquí para ayudarte. Te prometo que no te dejaré sola. Justo en ese instante, un estruendo resonó en la casa. Ambas se sobresaltaron, y Valeria se puso en guardia. ¿Qué fue eso?, preguntó, sus ojos abiertos de par en par. Valeria, debemos irnos. Ahora, dijo Inés, sintiendo una punzada de miedo. Rápido. Valeria se levantó y ambas se dirigieron hacia la puerta trasera. Pero antes de que pudieran salir, la puerta principal se abrió de golpe y un grupo de hombres entró en la mansión, su presencia imponente llenando el espacio. ¿Qué creen que están haciendo?, gritó uno de ellos, su voz resonando en las paredes de la lujosa sala. Inés sintió que el pánico la invadía, pero una determinación feroz comenzó a crecer en su interior. No se acerquen a mi hija, gritó, colocando su cuerpo frente a Valeria como un escudo. Los hombres se miraron entre sí, sorprendidos por la valentía de la anciana. ¿Qué te crees, vieja? Esto no es un juego, dijo uno de ellos, acercándose peligrosamente. No les tengo miedo, exclamó Inés, su voz temblando, pero su mirada era de acero. Lo único que quiero es proteger a mi hija. No me dejaré intimidar. Valeria, atónita, observó a su madre. Nunca había visto esa fuerza en ella. Mamá, retrocede. No puedes. Cállate. No voy a permitir que te hagan daño, respondió Inés, sintiendo que la adrenalina corría por sus venas. Justo cuando la situación parecía estar a punto de estallar, el sonido de sirenas resonó en la distancia. Inés y Valeria intercambiaron una mirada de esperanza. La policía, murmuró Valeria. Los hombres, al darse cuenta del inminente peligro, comenzaron a retroceder. Esto no ha terminado, gritó uno de ellos antes de salir corriendo hacia la puerta. Inés sintió que su corazón se calmaba al escuchar el sonido de las sirenas acercándose. Están aquí. Estás a salvo, Valeria, dijo, su voz ahora más suave. Valeria la miró, con lágrimas en los ojos. No puedo creer lo que acabas de hacer. Nunca pensé que fueras capaz de enfrentarte a ellos. Siempre he sido capaz, Valeria. Solo necesitaba el motivo correcto, respondió Inés, acercándose a su hija. Cuando los policías entraron en la mansión, la sala se llenó de autoridad. Valeria observó mientras los hombres que habían irrumpido eran arrestados, y la realidad de la situación comenzó a hundirse en ella. ¿Estás bien?, le preguntó un oficial a Inés, mientras Valeria se acercaba, sintiendo la necesidad de abrazar a su madre. Estoy bien, gracias, respondió Inés, sintiendo la calidez del abrazo que finalmente se dio entre madre e hija. Valeria se dio cuenta de que, aunque habían estado distanciadas durante tanto tiempo, el amor entre ellas nunca se había apagado. Gracias por protegerme, mamá. Me di cuenta de que realmente te necesito en mi vida. Inés sonrió a través de las lágrimas, sintiendo que todo lo que había pasado había valido la pena. Y yo a ti, Valeria. Nunca más dejaremos que nada nos separe.
La policía terminó de llevarse a los hombres, y mientras el caos comenzaba a disiparse, madre e hija se abrazaron con fuerza, sintiendo que una nueva oportunidad para reconstruir su relación se había presentado ante ellas. La vida que habían anhelado, llena de amor y comprensión, estaba al alcance de su mano.